Buenas tardes, República Dominicana. Miren, a propósito de ese tema que María coloca, yo hoy quiero hablar sobre el informe que ayer fue presentado por el gobierno respecto al tema educación y a su realidad en los últimos años. Resulta que, conforme a lo que el propio gobierno, a través de la evaluación diagnóstica aplicada entre mayo y junio de 2022, pone sobre la mesa, nos damos cuenta de que República Dominicana, después del 4%, ha tenido una regresión en términos educativos. Porque lo que no es avance es retroceso cuando usted aplica recursos en mayor cantidad. No es lo mismo usted competir en un Corolla que competir en un Alfa Romeo. Sí. Si usted invirtió en el Alfa Romeo para hacer la competición, evidentemente porque usted espera resultados de otra dimensión. Porque para eso, si es para llegar en la misma posición, correr a la misma velocidad, usted se queda en su Corolla. Entonces, en la educación ha pasado algo similar. Porque ahora nos damos cuenta de que aquella advertencia, aquella explicación que levantó muchísimas críticas, y puedo comprender esas críticas en su momento, de que la educación no necesitaba mayores recursos necesariamente para que eso se viera reflejado en el desarrollo de los estudiantes, que establecía el entonces presidente Leonel Fernández cuando se hablaba del tema, levantó una ola de críticas. Si yo lo entiendo, partiendo de que lo que se ha utilizado o lo que se ha entendido con el 4% es un uso meramente de recursos económicos administrados por grupos empresariales, por profesores, por políticos, que buscan solamente el beneficio personal y no así el resultado positivo para la población directamente en un escenario como este. Entonces, para que ustedes tengan algunos datos, el informe reseña, por ejemplo, que en 2022, que es la cifra concluida, porque el 2023 aún está en curso, aunque hay un presupuesto estimado de cuánto se invertirá o se gastará en educación, nos damos cuenta de que en ese año, oh sorpresa, se gastaron 231.147 millones de pesos. Reitero la cifra, 231.147 millones de pesos dominicanos, el presupuesto quizás más grande que hay en el país, fuera del de presidencia. ¿Y usted sabe cuánto se invirtió en formación docente, apoyo pedagógico y gastos operativos de ese sistema de formación de los maestros? Apenas 36.560 millones. Eso te indica a ti que nosotros nos estábamos quedando sumamente rezagados en lo realmente importante, que es la formación de esos maestros. Y aquí seguimos con la fantochería y la habladera y bla, 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 bla. Pero ¿qué te dice el informe? Los estudiantes finalizan sus estudios preuniversitarios, dígase, hasta el bachillerato, con muchas deficiencias, como la de analizar una lectura simple, además de que algunos solo se preocupan en memorizar las asignaciones para tomar exámenes. Es decir, nosotros estamos llegando a la universidad con gente que no sabe entender, comprender lo que lee. No diga que un carajito de sexto año, no. El que ya llegó a la universidad, el que ya concluyó con su derecho, porque el derecho constitucional es la educación preuniversitaria. Esa persona que sale de la escuela no tiene conocimiento. Pero además, dice el mismo informe que en la prueba aplicada entre mayo y junio de 2022, en el nivel primario existe una pérdida del aprendizaje. O sea, nosotros tuvimos una regresión. Estamos gastando más dinero, pero estamos peor en el nivel básico. Y en el nivel secundario no se evidencian progresos. Es decir, estamos estancados en ese sentido. Eso requiere una atención válida. El presidente hablaba de no politizar la educación. Yo creo que es un argumento correcto. Pero es el mismo presidente que lo embarra un poco de lodo cuando dice, pero yo solamente tengo 1 año y pico al frente de la administración real de la educación. ¿Por qué le excluye el año de la pandemia y una parte del otro? No, presidente, son 2 años y tanto y a usted le toca administrarlo incluso con la pandemia, que puede ser una excusa parcial, pero no total. Entonces, cuando usted se excluye y dice, yo no tengo responsabilidad, en modo alguno usted lo politiza, porque usted es el jefe de un Estado y el líder de un partido. Y eso tiene un peso importante. Entonces, la politización va un poco más allá de esas fronteras. Señalar que me parece responsable del Ministerio de Educación. Cristian, tú sabes que en sentido contrario, si el gobierno en los 2 años de pandemia logra que el aprendizaje en esa cantidad de niños y en ese sector incrementó, es un logro para el gobierno. Ahora, como el aprendizaje fue muy menor, descendió, incluso estamos peor, el gobierno dice, no, lo que tenemos es 1 año dirigiendo el país, no pueden pedirnos tanto, como dijo la vicepresidenta. O sea,
es dependiendo del enfoque. O sea, yo lo que pienso es que en una situación como en la que estamos viviendo en materia educativa, el gobierno no puede decir que no podemos continuar politizando el tema de la educación. Si todos ellos son responsables de la politización de la educación, desde el PLD hasta el Partido Revolucionario Moderno, son responsables de la politización. ¿Por qué? Han utilizado la ADP como ardid para llegar a ser gobierno los dos partidos. Ninguno puede excluirse. Y en oposición, el PRM era uno de los partidos que más politizaba la educación. Pero Cristian, un aporte, o sea, un aporte no, perdón. ¿Qué influencia tuvo? Porque recuerden que durante la pandemia la educación sí yo creo que tuvo una baja. María insiste mucho que hubo... ¿Qué tú crees? Que sí, fue así. 200.000 niños desertaron. Pero además, ¿cuál fue el proceso? El Banco Mundial hizo un informe de eso. El proceso fue, muchos, en el caso de nosotros, nuestros hijos tenían facilidades tecnológicas para tomar clases. Virtual. Ahora, no todos así, o sea, la mayoría no tenían clases. Entonces, ¿qué siguieron ellos? Se quedaron prácticamente un año sabático sin tomar docencia. Es decir, que creo que esa baja es notable y tiene que ver muchas veces con ese refleja. Sí, pero a lo que voy es, en esencia, no de aquel que no asistió. El que desertó tiene razones de sobra para no entender. Estamos hablando desde el inicio de la aplicación del 4%. Desde 2013 hasta la fecha. El que sale de la universidad no entiende, el que sale de la universidad, no, el que sale a la universidad no entiende lo que lee, no sabe, no tiene capacidad de comprensión lectora. Y eso evidentemente es un fallo. Brevemente, República Dominicana se está exponiendo a una crítica de condiciones globales por corrupción nuevamente. Nosotros hace poco teníamos, antes de este gobierno, teníamos una bota en el cuello con las críticas internacionales, donde todos los embajadores de todos los países importantes señalaban a República Dominicana como un país corrupto. Y cada 5 minutos había una declaración de un embajador, y no, que República Dominicana, y no, que nosotros queremos estabilidad, y no, que sé yo cuánto. Lo hacía de Estados Unidos. Lo hacía de Estados Unidos, sobre todo, que era quien encabezaba. Ahora resulta que en Pasaporte está ya un escándalo de corrupción, y que aquí lo habíamos advertido. Cuando dijimos que doña Digna Reynoso se atrevió a decir que una empresa alemana era la que iba a suplir unos pasaportes, 1.050.000 libretas. Lo dijimos aquí la semana pasada, en un proceso de licitación que no había concluido. Miren ahí donde está la Imprenta de Francia, que es una institución estatal. O sea, es una empresa estatal. No es una empresa de que es un sector privado, por eso no. Opinó. Es el Estado francés que dice, ven, ahí yo creo que hay vicio y que se está manipulando ese proceso, porque lo excluyeron del proceso para que ganara una empresa, para que ganara otro. Exacto. Porque ellos tenían, oiga esto, no se había abierto, lo que saben de licitación sabe de lo que le hablo. No se había abierto el sobre A bien, que es el donde se plantea la ficha técnica. Ya el B estaba abierto. Y ya el B, ellos tenían el resultado ganador. Doña Digna Reynoso dijo en un medio de comunicación nacional. Pero Digna, ¿y qué fue? Ella dijo en un medio de comunicación, oigan esta vaina, señores. Ella dijo en un medio de comunicación nacional que República Dominicana, señores, pero esto es una locura, que ya nosotros teníamos quién le iba a suplir y no se había acabado la licitación. Y coincidencia, resultó que fue una empresa alemana. Acuérdate que lo de la Visa Change, ella se adelantó y era mentira. Entonces, ahora... ella sufre de eso. Eso fue la imprenta francesa. Pero también una empresa estadounidense está pidiendo la intervención de su embajada, porque lo dejaron enganchado con un tema ahí. Y dice Pasaporte que esos pasaportes están previstos entregarse en junio. La licitación está concluyendo ahora, esta semana. Es imposible que en un mes, con la complejidad de la libreta, porque no estamos imprimiendo hojas de papel, no es un periódico. Si un periódico lo tienen en 2 horas, es una libreta que tiene estándares de seguridad, que usa un papel especial, que usa un timbrador especial. Señores, eso, usted sabe en qué tiempo es lo más pronto que se puede tener. 3-4 meses. Y República Dominicana, según doña Dina, lo va a tener en un mes. ¿Cómo? Solamente eso puede ocurrir si hay un compromiso donde usted lo manda a hacer. Donde usted lo manda a hacer primero y después paga. Tú ganaste esa licitación, olvídate, procede. Que nosotros te vamos a pagar. Mira, solo así. Con papel de mascota. Súbelo, baby.